Karen Arias, Maura Sofía Portilla, Alejandra Reynoso y Luisa Fernanda Manotas. El tema que venimos a tratar hoy es sobre el síndrome Wolff-Parkinson-White Syndrome. Siguiente, por favor. Okay, we will start with a small introduction. Wolff-Parkinson-White syndrome, WPW, is a congenital hair abnormality that consists of the presence of an abnormal bundle, Ken bundle, that spans the normal conduction system by directly joining the atria and ventricles. It is a pre-excitation syndrome that is a disorder in which the ventricles are activated in addition to atrioventricular node by the abnormal pathway that conduces faster than the specific cardiac conduction system. This pack can lead to atrioventricular reentry phenomena and other arrhythmias such as atrial fibrillation or flutter, which in some cases can compromise the patient's life. The diagnosis of patients with this condition and the identification of those at high risk of sudden death are important. In the latter, definitive treatment by ablation of accessory pathway with radio frequency is indicated with excellent results, although not without risks. The next slide, please. Okay, pathogeny. WPW syndrome is a congenital problem caused by accessory pathways that connect atria and ventricle through annulus fibrosus and are capable of pre-excitation of the ventricular myocardium. The tissue that constitutes the anomalous pathway is usually normal myocardium, since embryologically the existence of this pathway corresponds to a defect in the fibrosus ring that separates the atrium from the ventricle, thus allowing continuity without obstacles. Okay, when the abnormal bundle, also called the Ken bundle, conduces any rate, the ventricle despolarizes through the AV pathway and the AV node, producing the characteristic electrocardiographic abnormalities of WPW. When the bundle of Ken doesn't conduct in an great direction, it is called the Hyren pathway. Both types of pathways can be the cause of paroxysmal supraventricular tachycardia when re-entry is established using the atrioventricular node and the abnormal pathway in the opposite direction. Bueno, en cuanto a la epidemiología, este síndrome tiene una prevalencia que oscila entre el 0,1 y el 3% de la población general y pues es más frecuente en varones. El 95% de los casos no presentan cardiopatías asociadas, aunque el síndrome parece presentarse con mayor frecuencia en algunas cardiopatías congénitas como la enfermedad de Epstein y la transposición corregida de los grandes vasos. En pacientes con esclerosis tuberosa, el síndrome también es muy usual. Esta es una patología infraestimada debido a que numerosos ¿Es mi internet? No. Ah, no, pensé que era el mío.
Compañeros, unas fallas técnicas, ya entra la compañera, qué pena. Tranquilo, compañero. Bueno, eh, volvemos otra vez en cuanto a la epidemiología. Entonces, pues este síndrome tiene una prevalencia que oscila entre el 0,1 y el 3% de la población general y es más frecuente en varones. El 95% de los casos no presentan cardiopatías asociadas, aunque el síndrome parece presentarse con mayor frecuencia en algunas cardiopatías congénitas como la enfermedad de Epstein y la transposición corregida de los grandes vasos. En pacientes con esclerosis tuberosa, el síndrome también es muy usual. Esta patología es infraestimada debido a que numerosos afectados permanecen asintomáticos durante toda su vida y muchos pacientes presentan preexcitación en el electrocardiograma. El 80 al 90% de los casos se detecta en menores de 50 años. Los recién nacidos no suelen presentar taquicardia durante su primer mes de vida y a partir del primer año decrece de nuevo la presencia de las mismas y se considera que aproximadamente el 70% de los niños que presentan taquiarritmia por encima de los 5 años de vida las tendrán también en la edad adulta. Ok, en la parte clínica del síndrome del síndrome de Wolff-Parkinson-White, este se designa a pacientes que presentan la anormalidad electrocardiográfica, característica que viene siendo junto con episodios de taquicardia. En cuanto a esta clínica de este síndrome, es más basado que la taquicardia más frecuentes que se han encontrado en estos pacientes viene siendo la taquicardia paroxística ventricular, supraventricular, perdón. Su presentación clínica más habitual es dada por episodios de palpitaciones rápidas, de inicio súbito y en general, pues sin relación a un esfuerzo ni otras que desencadenen más síntomas en esta. Su duración es de cierto modo es variable, se puede dar de minutos a horas. Bueno, más adelante les hablaré, en la siguiente diapositiva les hablaré de esta taquicardia supraventricular.
Dentro de la parte clínica, bueno, si quieres la pasas, porfa. Bueno, en la taquicardia supraventricular tenemos de que, como les hablaba al inicio, de que esta se da por episodios rápidos, que comienza en la parte de encima del corazón, porque empieza a desencadenar una extrasístole que activa el corazón reiteradamente con una frecuencia rápida. Esta frecuencia rápida se da por una activación repetitiva que puede deberse a diversas anomalías. De cierto modo, hay dos vías de conducción. La que encontramos, que es la conducción eléctrica en el nodo auriculoventricular, que la podemos observar en la imagen, y esta es un ritmo cardíaco anormal que se conoce como arritmia, y es lo que denominamos una taquicardia supraventricular por reentrada en el nodo auriculoventricular. O también puede existir otra vía que viene siendo la vía de conducción eléctrica, que es anómala entre las aurículas y los ventrículos. Esta es una arritmia que es denominada por taquicardia supraventricular reciprocante auriculoventricular. Esta con mayor frecuencia es muy baja, ya que las aurículas pueden generar impulsos anómalos que pueden ser circulares o rápidos. Y también, pues, es una arritmia denominada taquicardia de aurícula paroxóstica verdadera. Paroxóstica viene a hacer referencia de vez en cuando, se le denomina en esta parte de la taquicardia. Bueno, de acuerdo a que su frecuencia cardíaca es rápida, esta, pues, como lo mencioné, suele comenzar de forma rápida, repentina, y ella puede durar entre minutos y horas. Casi siempre, pues, se experimenta como una desagradable sensación de notar latidos en el corazón, como si latiera en una forma de fuerza o con gran rapidez esas palpitaciones. A menudo, pues, estaba acompañada de síntomas como debilidad, mareo, dificultad respiratoria y dolor torácico. El ritmo que lleva esta taquicardia es habitualmente entre los 140 y 220 latidos por minuto. También encontramos unos factores que pueden incrementar el riesgo de esta TCB. Está lo que es el consumo de alcohol, el consumo de drogas ilegales, el tabaquismo y el consumo de cafeína. Bueno, en cuanto la retroceso un momento, porfa. Listo. En cuanto, pues, de acuerdo ya a esta taquicardia, el mecanismo más frecuente que provoca a estos pacientes es la reentrada ortrodómica, que es la que es el segundo ítem. En una siguiente diapositiva que les voy a explicar, bueno, en esta reentrada ortrodómica se produce un circuito de reentrada en la cual el impulso se conduce de las aurículas a los ventrículos exclusivamente por el nodo auriculoventricular y sube de los ventrículos a las aurículas por la vía accesoria. Por este motivo, pues, la taquicardia es de QRS estrecho y sin datos de preexcitación. Aquí aproximadamente el 60% de las taquicardias con el síndrome de Wolff-Parkinson-White tienen este mecanismo. La que es menos infrecuente, que es entre un 1 y un 11%, es la reentrada antidrómica, que pues el impulso es más bajo por la vía accesoria, en este caso viene siendo, y sube de los ventrículos a las aurículas por el nodo auriculoventricular. Por ello, pues, en el electrocardiograma la taquicardia mostrará una QRS ancho con una preexcitación máxima. La pasas, porfa. La siguiente, porfa. A esto era lo que me refería en lo que les estaba hablando de los dos tipos de reentrada ortodrómica y de reentrada antidrómica. Porfa, la siguiente. Bueno, bueno, eso ya se los comenté. Lo que podemos observar en el electrocardiograma en la entrada ortodrómica, pues que el circuito de entrada del impulso se conduce, pues, de las aurículas a los ventrículos y exclusivamente es por el nodo auriculoventricular.
Esta más que todo, pues como les había dicho, el QRS es estrecho y sin datos de preexcitación. La siguiente, por favor. La segunda taquicardia que se presenta en este síndrome es la de la fibrilación auricular, la frecuencia de la presentación fibrilación auricular. Esta tiene una presentación entre un 12 y un 35 en pacientes con este síndrome. Aquí se da porque las vías accesorias y más si son múltiples favorecen esta aparición de la fibrilación auricular, y lo que sucede es que esta arritmia se puede presentar como una taquicardia de QRS estrecho o un QRS ancho, bien sea por preexcitación o también por conducción por la vía accesoria. También puede ser ocasionado por una aberrancia o bloqueo de la rama de las DIs. La fibrilación auricular es conducida a los ventrículos a través de una vía accesoria que esta puede desencadenar. Si la respuesta ventricular es rápida, se le denomina, si es rápida. La otra que puede ser es síncope e incluso una fibrilación ventricular y una muerte súbita. Bueno, dentro de la fibrilación auricular encontramos como ciertos parámetros que son marcas que están ahí en tipo de orden alfabético. Entonces, en la A encontramos que es una frecuencia ventricular muy rápida, que es por arriba de los 180 latidos por minuto. En la B encontramos la presencia de espastamientos iniciales, que es como la onda delta, y son unos complejos enchanzados. En la C es la localización de una vía accesoria en los latidos que son conducidos con una preexcitación. La D ya se dan unos distintos grados de ensanchamiento del QRS18 que no siguen esas leyes de aberrancia. Y en cuanto a la E, pues la presencia de complejos finos, estos complejos finos son sin conducción aberrante. Estos pueden ser procesos tardíos o a veces alternan series de latidos o sea, alternación de latidos se pueden dar con o sin preexcitación. Bueno, se considera que la mayor parte de episodios de muerte súbitas en pacientes con el síndrome están relacionados con episodios de la fibrilación auricular, con conducción al ventrículo por la vía accesoria y posterior degenerando la fibrilación ventricular. La presencia de los intervalos de RR menores a 200 milímetros por segundo durante la fibrilación auricular o por taquicardias precipitadas espontáneas es más importante pues el marcador de riesgo de muerte para una muerte súbita por fibrilación ventricular. La siguiente, por favor. Diagnóstico. Hello. Te escuchamos. Hello. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Qué pena. Sí, te escuchamos, dale. Bueno, el diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White es clínico y electrocardiográfico. Podemos encontrarnos ante un paciente que acude por uno o varios episodios de palpitaciones o pacientes en los que se realiza un electrocardiograma por otro motivo y se descubre la anomalía en dicho examen. En la historia clínica debe resaltar la presencia de dos síntomas claves. El primero son los episodios paroxísticos de palpitaciones. Bueno,
En este es importante definir las características de los episodios de taquicardia. Entonces podemos definir el modo de inicio, si es brusco o progresivo, y su relación con el ejercicio, estrés u pues otros desencadenantes. También su forma de terminación, si es brusca o progresiva, y el posible efecto de maniobras vagales o de otro tipo. Se debe también tratar de definir si las palpitaciones son rítmicas o arrítmicas y valorar síntomas asociados como mareos, sudoración, dolor u opresión torácica. Algo fundamental en la toma posterior de decisiones terapéuticas es conocer el tiempo de evolución de la clínica y la frecuencia de los episodios. Bueno, como segundo síntoma clave están los síncopes. Los pacientes con el síndrome pueden presentar síncopes en relación con taquicardias rápidas y mal toleradas hemodinámicamente. Estos pacientes tienen mayor riesgo de muerte súbita y precisarán estudio electrofisiológico. Siguiente. Bueno, la exploración física en estos pacientes suele ser normal. La existencia de soplos cardíacos o datos de insuficiencia cardíaca nos deben hacer sospechar la presencia de enfermedades asociadas. Estas enfermedades, un 7%, son pacientes con cardiopatías congénitas. En cuanto al electrocardiograma, en estos pacientes se presenta preexcitación. Esta preexcitación ocurre cuando, a partir de un estímulo sinusal o de cualquier punto de la aurícula, la activación ventricular se inicia antes de lo esperable si el impulso se hubiera conducido por el sistema específico de conducción. Entonces, tres son los datos clásicos que permiten el diagnóstico electrocardiográfico de este síndrome. Entonces, el primero es un intervalo PR menor de 120 milisegundos, un QRS ancho con onda delta, y cambios secundarios en la repolarización. La aparición de datos de preexcitación pueden ser variables en el tiempo, ya sea por conducción intermitente por la vía accesoria o cambios en las propiedades de conducción del nodo auriculoventricular. En el síndrome de Wolff-Parkinson, el nodo auriculoventricular y por la vía accesoria. Bueno, el que haya o no preexcitación dependerá de la conducción por ambos caminos. Las vías accesorias suelen tener propiedades de conducción constante. En cambio, la conducción por el nodo auriculoventricular varía dependiendo de la frecuencia cardíaca y del estado autonómico. Bueno, en cuanto a la radiografía de tórax, es normal pues en pacientes sin patologías asociadas. Se debe realizar un ecocardiograma a todos los pacientes sintomáticos o con alteraciones en la exploración física. Se recomienda pues realizar el ecocardiograma a todos los pacientes diagnosticados en edades tempranas por la asociación del síndrome con malformaciones cardíacas congénitas. Okay, we're going to introduce you the clinical case. It's about a 47 years old patient who presents episodes of tachycardia, dizziness, difficult breathing, and feeling faint. She didn't refer any manifestation before the episodes, and it can happen anytime at the day, but usually does at night. It seems to be related with any effort, and it has a duration of a few minutes and it tends to relieve for itself. So we can found that she has a background of Epstein anomaly, diagnosed when she was a child. She also has a double pilocalyceal system, and she also have a family background of a 28 years old daughter.
diagnosed with Wolff-Parkinson-White at the age of 15. We can see in the picture that is higher the heart with Epstein anomaly, and lower we can see the heart with the Wolff-Parkinson-White disease. Siguiente, por favor. So now we're going with the physical examination. So at first, with the first admission to the hospital, starting with the inspection, the physical examination shows cool, moist, pale skin without obvious signs of extracellular fluid volume contractions, afebrile, thick adipose panicle, edema in both lower extremities, who was feeling warm, looks swollen, red, and tender. So continuing, by doing the vital signs, the respiratory rate shows 28 breaths per minute and normal lungs auscultations. It means that the patient was showing signs of tachypnea. The heart rate was 183 beats per minute. It was like a little bit more above than the normal standards. The blood pressure was 90-60 millimeters of mercury, showing rhythmic and tachycardic heart sounds with a visible jugular venous pulse and a positive revelocarvalus. Continuing with abdominal examination, it shows no signs of tender, no lumps or signs of visceromegaly. And finally, by doing the neurologic system examination, first knowing that the patient has a tendency to drowsiness, they could see that the neurology system has no motor alterations and also has no meningeal irritation. Next, please. Okay, we also, due to this patient, a complementary research. We did a blood test that it's normal. The hemoglobin is normal, leukocytes normal, erythrocyte sedimentation rate is normal, serum lipids are a little elevated, urinary sediments is in 2 hours, and HIV and venereal disease research are negative, and the thyroid hormone studies are normal. Next, please. So the thing here was found in the electrocardiogram that shows a paroxy small supraventricular tachycardia and appear less than 120 milliseconds, a QRS wide with delta gaps and secondary chains on the repolarization. And we can find also with a SHED X-ray that shows a bigger heart shape with predominant right cavities. Next one, please. And the last one, we did an ultrasound that just brought out the Epstein anomaly. Like we can see how the right ventricle is lighter and the adrenaline is like bigger, and that's all. Next, please. So finally, we are going to with the clinical management. So like my partners already said, she has a confirmed diagnosis of Wolff-Parkinson-White syndrome with an Epstein anomaly, who was diagnosed in the patient during her childhood. So because of that, an electrocardiogram was performed due to hemodynamic instability and suspicious of Wolff-Parkinson-White syndrome on baseline the ECG. After that, a sedation was performed and a cardioversion was made with an automatic external defibrillation monitor. Like we can see in the picture is a cardioversion machine doing a cardioversion procedure. With an successful result,
And then finally, by an IV amiodarone was administered to the patient. Finally, after 48 hours, the amiodarone infusion was withdrawn. It means what was taken out of the patient, continuing orally with the joint administration of acetylsalicylic acid. Finally, the patient already with no symptoms continued to update periodically with outpatient control, assessing the possibility of ablation according to cardiology evaluation. Ok, muchas gracias compañeros. Estas son las referencias y muchas gracias.